Y es cuando en medio de su decepción, el enemigo, Satanás, empieza a armar su plan. Dios tiene planes, pero el diablo también. Y no se trata de que tú creas o no creas. Eso es como que yo diga que el salto ángel no existe, pero está allí. Crea yo o no lo crea, está allí. Pues lo mismo pasa. Dios no existe porque tú creas. Tú crees porque Dios existe. Entonces, el diablo también tenía un plan, y el plan era que Jesús no cumpliera con aquella entrega que había de darse. Y viendo la decepción de Judas, empieza a poner en práctica su plan, la traición a Jesús. ¿Y qué mejor que un discípulo? ¿Qué golpe más fuerte para Jesús que la traición viniera de un discípulo? Y allí Satanás empieza a actuar. Lo dice Lucas, dice, Satanás le tomó. ¿A quién? A Judas. Cuando tú estás en un momento de debilidad, Satanás empieza a actuar, empieza a decirte, no tienes a nadie a tu alrededor, ¿para qué esta vida? Y es allí donde empezamos a hacer cosas que son contrarias a lo que Dios quiere para nosotros. Judas no era menos, Judas fue víctima de Satanás. Y volvemos a lo que decía ayer, la diferencia no está en lo que hizo, porque tan malo es traicionar como negar, y Pedro negó. Pero la diferencia está en que al final, si en algún momento Satanás toma parte de tu vida, tener el valor de decir, yo tengo un Dios que dio a su Hijo por mí, y está Jesús que dio su vida por mí. Entonces, ¿quién va a hacer creerme que valgo tan poco como para no ir a los pies de aquel que dio su vida por mí y decirle, me he equivocado y necesito tu perdón? ¿Y quiénes somos para creer que no nos va a perdonar? Si para Dios no hay pecado que no se pueda perdonar, solamente hay que acudir a Él. Una vez que en la cabeza de Judas empieza a entrar la idea de entregar a Jesús, Jesús, que ya lo sabía, intenta tocar ese corazón, intenta evitar que él lleve a cabo ese plan, no para librarse. Jesús sabía que no se iba a librar de la cruz, pero quizá por amor a ese hombre que estuvo 3 años con él, que comió con él, pensaría Jesús, pues mira, que lo haga otro, que me traicione otro, pero no tú. Eres de los 12. Tienes el privilegio de ser de los 12. Judas fue a predicar. Judas estuvo en el grupo que Jesús envió a predicar. Judas echó demonios. Lo que quiere decir que en ese tiempo Judas era uno más de los 12. Si tú no estás limpio, si tú no estás puro, no puedes echar demonios. Y Judas echó demonios. Y Jesús quería hacer recapacitar a Judas. Y lo hizo en el lavado de los pies. Cuando les enseñó que el más grande también tenía que hacerse pequeño para servir a los demás, porque en esa estaba la grandeza. Jesús oró en el desierto. Jesús oró allí cuando se apartó de ellos y se fue a orar porque tenía miedo y porque tenía tristeza. Iba a ser traicionado por uno de los 12. Daba igual si era Judas, si era Pedro, si era Juan, daba igual cuál fuera. Eran los suyos, eran los 12, era a los que él le dio más importancia que a su madre, que a sus hermanos, eran ellos. Los que comieron con él, los que caminaron con él, los que dormían con él. Los que lo vieron curando, los que lo vieron devolviendo la vista a los ciegos, los que lo vieron haciendo correr a los cojos. Era él, el que estuvo allí, el que los abrazó, el que los consoló. Y uno de esos lo iba a traicionar. Y claro, Jesús sentía dolor, Jesús sentía miedo, como lo sentimos tú o yo. Pero Jesús sabía que había un Padre que al final le iba a dar la victoria, como te la va a dar a ti o a mí. ¿Cuál fue el detalle con Judas? No sentir el amor de Dios y no creerse capaz del perdón. No creerse merecedor del perdón. A eso juega Satanás, a que no nos creamos merecedores.
Y si de algo somos merecedores, es del perdón de Dios. No porque seamos la gran cosa, sino porque Dios tomó un día de la creación, uno, para hacernos a nosotros. Y nos hizo a su imagen y a su semejanza. De toda la creación, no hay ninguna que diga que está hecha a su imagen y semejanza más que nosotros. Y si Dios tuvo el amor para hacernos a su imagen y semejanza, y si Dios tuvo el valor para entregar a su Hijo a morir en medio de un sufrimiento para pagar una deuda que nos pertenece a nosotros, ¿por qué no vamos a ser merecedores de un perdón? Cuando Judas entrega a Jesús, está cometiendo un error. Y vemos también detrás a un Pedro que comete otro error, porque tuvo también 3 años con un hombre que pagó odio con amor, que amó a los que lo odiaban, que consoló a los que lo rechazaban, y no aprendió, porque vemos a un Juan, a un Pedro, que saca una espada y corta la oreja de un soldado. Y allí está Jesús, curando esa oreja de uno de los que vienen a arrestarlo. Entonces, vemos a Judas como el traidor. ¿Y a dónde vemos a Pedro? Porque Pedro se arrepintió, porque Pedro pidió perdón. Entonces, estamos en cuenta de que si Judas se hubiese arrepentido, hoy no lo veríamos como el traidor, porque seguramente Judas habría sido un gran discípulo. Pero Judas esperaba a un Salvador. Judas esperaba a alguien que hiciera algo aquí en la tierra. Y el diablo, Satanás, jugó con eso. Entonces, Judas no es el hombre malo que hemos querido ver a lo largo de la época. Judas era un hombre como tú y como yo. Un hombre que se decepciona, un hombre que se enoja y que en medio de ese enojo y de esa decepción cometen tonterías que pueden traer consecuencias fatales para otros. Pero no por eso se ha acabado todo. Siempre hay alguien que estuvo en una cruz por ti y por mí. Entonces, el miércoles santo es un momento para reflexionar sobre Judas. Somos muy rápidos en decir Judas el traidor, pero tú y yo también hemos traicionado. Tú y yo a diario con nuestras actitudes también traicionamos. Y a lo mejor diremos, pero nuestra traición no le costó la vida a Jesús. No, es que la traición de Judas no costó la vida de Jesús. La vida de Jesús iba a ser entregada con la traición de Judas o sin la traición de Judas. La vida de Jesús le costó el perdón de nuestros pecados. Jesús no murió por Judas. Jesús no murió por la traición de Judas. Es que somos muy rápidos culpando a otros. Jesús murió por tus pecados, por los míos y por los de toda la humanidad. Judas solo dijo dónde estaba Jesús. Esa fue la traición de Judas. Pero la muerte de Jesús no es culpa de la traición de Judas. A Jesús lo iban a crucificar. Jesús iba a morir porque Dios quería dar la vida de su Hijo por amor a nosotros, a los que no merecemos ese amor. Y sin embargo lo tenemos. Entonces, cada vez que pienses en el traidor de Judas, recuerda que de una u otra manera, cada clavo, cada latigazo, cada humillación que recibió Jesús ese día fue por tu traición y por la mía. Y que cada día, de alguna u otra manera, lo traicionamos. Cuando tratamos mal a alguien, cuando somos vanidosos, cuando nos creemos mejores, cuando nos creemos merecedores de muchas cosas, estamos traicionando a Jesús. Cuando decimos, voy a hacer este sacrificio por perdón a mi pecado, estamos traicionando a Jesús porque estamos diciendo que el sacrificio de Él en la cruz no fue suficiente y que se necesita un sacrificio mío. Judas Iscariote somos muchos. Entonces reflexionemos. Nosotros estamos a tiempo de ser un Pedro que se arrepiente. Judas ya no tiene tiempo. Feliz día.